¿Por qué no cierran los ojos y vamos a orar en esta mañana para presentar un tema que quiero compartir con ustedes, hablando de algo muy importante que creo con todo mi corazón que la iglesia necesita este tema? Vamos a orar así como se encuentra. Padre, te damos gracias, te bendecimos por la vida, por la bendición de estar en tu casa, por la oportunidad, Señor, que nos das de compartir aquí con nuestros hermanos y amigos, los pastores Garza, aquí en Ministerio Galaad. Señor, que tu palabra corra, Señor, en esta mañana, Señor, y haga, Señor, el efecto que necesita hacer en cada uno de nosotros. Bendice a tu pueblo de una manera muy especial. Permíteme a mí compartir tu palabra con autoridad, con unción, con denuedo, para que tu pueblo pueda ser bendecido. Ayúdame y Espíritu Santo, me pongo en tus manos. En el nombre maravilloso de Jesús te doy gracias. Amén y amén. Vamos a ir a nuestra Biblia, o si no, a lo mejor por ahí lo puede encontrar en su Biblia, en su celular. El libro de Deuteronomio, capítulo 7, versículo 6, un versículo importante, clave, que nos ocupa en esta mañana. La Biblia nos habla de cosas muy importantes que necesitamos nosotros tener y hacer como hijos de Dios. El tema que nos ocupa en este tiempo es obediencia, y quiero hablarles de la iglesia que obedece a Dios. ¿Tenemos el versículo? La Biblia dice en esta mañana, dice, porque tú, está hablando de nosotros, porque tú eres pueblo santo a Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial. Más dice que todos los pueblos que están sobre la tierra. Me gusta mucho este versículo porque Dios está hablando directamente a nosotros. ¿Quién nosotros somos? Somos un pueblo especial porque Dios nos ha escogido, nos ha apartado y nos ha separado. Nos separa del mundo, nos separa del pecado y nos separa de tantas cosas que el mundo nos ofrece. En la Biblia encontramos hombres, mujeres, personajes que obedecieron a Dios. A través de todos los tiempos bíblicos, Dios ha puesto su mirada o sus ojos en hombres y mujeres y les ha marcado un propósito específico en sus vidas. ¿Cuántos saben que tenemos propósitos de Dios en esta mañana? Saulo de Tarso fue marcado por Dios. Dios lo marcó a Saulo de Tarso. Y Saulo de Tarso fue un hombre obediente, a pesar de que este hombre había hecho tantas cosas tremendas en su vida. Pero Dios puso su mirada en Saulo de Tarso cuando este hombre iba rumbo a Damasco a hacer cosas tremendas en contra de la iglesia. Y escucha o mira un rayo y escucha una voz que proviene del cielo que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Allá por el libro de los Hechos, capítulo 9, versículo 6, dice que Saulo le dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? O sea, ¿tienes algo para mí para yo poder hacerlo? El Señor le dice: levántate y entra en la ciudad y allí se te dirá lo que tienes que hacer. En otras palabras, Saulo de Tarso se pone completamente en las manos de Dios para que Dios obre y le diga lo que él tiene que hacer y obedecerle al pie de la letra. ¿Cuántos dicen amén en esta mañana? Encontramos otro hombre que obedeció a Dios. El libro de Génesis, capítulo 12, versículo 1, dice la Biblia que Abraham obedeció a Dios. Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela
y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Abraham no lo pensó dos veces, no le dijo a Dios, hay opciones, tengo opción A, opción B, ¿y qué tal y si no lo puedo hacer? ¿Qué tal y si no quiero hacerlo? No le preguntó, ¿qué hay más allá en la tierra que tú me prometes? ¿Tendré yo algún aire acondicionado? ¿Estaré mejor que en las condiciones que me encuentro hoy? ¿Tendré más gente en aquel lugar que me va a servir? ¿Tendré un carro último modelo en aquella tierra que tú me prometes? ¿Qué hay para mí? Dice la Biblia que este hombre tomó su mujer, tomó sus criados, tomó su ganado y todas las pertenencias que él tenía y se fue caminando en obediencia, como viendo al Dios invisible. Por eso a este hombre lo conocemos como el padre de la fe, porque por fe caminó, por fe obedeció y no pidió opciones, y por eso este hombre Dios lo bendijo abundantemente, mayor que la bendición que ya tenía, por ser un hombre que creyó en Dios, le obedeció y caminó siguiendo lo que Dios le indicó hacer, o la orden. También Dios dijo a Abraham, Génesis capítulo 22, versículo 2, después de que le había nacido un hijo cuando su mujer era estéril, ya ellos avanzados en edad, Dios les dio el hijo que ellos esperaban. Y en el versículo 2 del capítulo 22 del libro de Génesis dice que Dios le dijo, toma ahora a tu hijo, tu único, a Isaac, a quien amas, vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te mostraré. Este hombre de igual manera no lo pensó dos veces. No le dijo, Señor, ¿por qué me dices que ofrezca lo que tú me diste? Lo único, mi único hijo. Es difícil ofrecer un hijo en sacrificio. Yo no lo haría de la forma que Dios le dijo a Abraham que lo hiciera. Pero Abraham estaba creyendo que ese Dios que lo había llamado de su tierra y lo había sacado de su parentela y lo había encaminado a una tierra que fluía leche y miel, yo creo con todo mi corazón que Abraham pensaba o creyó firmemente que Dios iba a proveer el cordero para el sacrificio y que Isaac no iba a ser sacrificado. ¿Cuántos lo creen conmigo en esta mañana? Porque cuando no tenemos algo, Dios siempre provee. Cuando algo te falta, Dios siempre está allí para darte. Cuando estás enfermo, Dios está allí para sanarte. Porque el brazo de Jehová no se ha recogido, ni su mano se ha cerrado, sino que su brazo se ha alargado y su mano se abre para darnos las bendiciones que necesitamos cada uno de nosotros. Somos iglesia de un solo Dios. Somos iglesia de un solo Dios. No tenemos otros dioses. Únicamente un Dios verdadero. Un Dios que está sentado en su trono y que es nuestro Dios desde los cielos. Y que aunque estamos muy distantes de Él, muy lejanos de su presencia, estamos cerca de su presencia. Aunque no lo podemos ver, pero lo podemos sentir.
porque Él está allí a tu lado para bendecirte y para darte. Somos una iglesia de un solo Dios. Libro de Éxodo capítulo 19 versículo 5 dice: ahora pues, si prestas oído a mi voz y guardares mi pacto, dice, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es la tierra. Somos iglesia de un solo Dios. Por ende, cuando somos iglesia de un solo Dios, estamos sujetos a obedecer a ese Dios. ¿Cuántos dicen amén? Si en la casa estamos sujetos a obedecer a nuestro papá o a nuestra mamá, ¿cuánto más obedecer ese Dios supremo que está sentado en su trono y que no ha perdido ninguna de las batallas? A diferencia de los demás pueblos, de las demás naciones que no se someten a Dios, hay tanta gente que no se somete a Dios. Mi hermano pastor Domingo Garza me compartía que conoció un muchacho que decía: yo soy ateo, no creo en nada, no creo en Dios. Y qué bonito es cuando escuchamos testimonio de que Dios hace la obra maravillosa aún en esas personas que un día dijeron: no creo en Dios. Somos iglesia de un solo Dios. Nos sometemos a Dios, le obedecemos. Nosotros no somos desobedientes a Dios. Nosotros obedecemos a Dios en todo. En todo. Estamos apegados 100% a la palabra de Dios. Estamos apegados, o sea, como un imán a la palabra de Dios. Si no escudriñamos la escritura, es como que no comimos hoy. Si no leemos la palabra de Dios, es como que no comimos tibón steak. ¿Verdad? Algo nos hace falta dentro de nosotros. Nos hace falta la nutrición de la palabra de Dios que nos nutre espiritualmente. Josué capítulo 1 versículo 8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito en él, porque entonces, dice, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Estamos apegados a la palabra. Estamos también unidos a los demás en la congregación espiritualmente. Por eso se hacen estas actividades en la iglesia. Por eso se hacen estos planes de retiro. Por eso se hacen estos convivios de comer carnitas en los lagos. ¿Por qué? Porque estamos unidos como una iglesia, porque somos una familia, porque estamos apegados los unos con los otros. Nuestra dependencia como iglesia está completamente en Dios. No dependemos de un gobierno, no dependemos de una presidencia de algún país X, no dependemos de algún diputado, no dependemos de los senadores, no dependemos de un Capitolio, no dependemos de un palacio de gobierno, no dependemos de una Casa Blanca. Nuestra dependencia está completamente en el Dios de Israel. ¿Cuántos dicen amén? Y le dan un fuerte aplauso a Dios. Somos iglesia santa, separada para Dios. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa,
pueblo adquirido, para que anuncie las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Digo, bendito Cristo, bendito sea el Señor, que me llamó cuando estaba perdido, cuando estaba muerto en mis delitos y en mis pecados, cuando vivía en un mundo lleno de tinieblas, cuando era un hombre blasfemo, cuando era un hombre pecador. Pero a Cristo le plujo, a Él le plació dar su vida en la cruz del Calvario, derramar su sangre por mí. Y consumado, Él dijo el Señor, mi hijo Amancio Rodríguez, escribo su nombre en el libro de la vida. Lo separo, lo arrebato de las tinieblas y lo pongo en la luz celestial. Qué bendición que somos una iglesia santa, separada para Dios. Cuando me entrego a Jesús, yo entendí que Él había santificado mi vida. Pero mi familia decía en México, ¿qué me va a decir Él por traer una Biblia debajo de su brazo? Ahora me dice que la Biblia o que Dios lo ha santificado. No era que yo lo dijera en lo que la palabra de Dios me indicaba. Yo ya no era el mismo que era antes. Dios me había sacado de las tinieblas para ponerme en su luz admirable. Escribió mi nombre en el libro de la vida, igual que a usted y a usted. Y ahora usted es una nueva criatura. Usted está sentado con los príncipes de su pueblo. Ahora usted es un rey, es un sacerdote para la gloria maravillosa de Cristo Jesús. Somos una iglesia santa, separada para Dios, para cumplir y ser diferente en un mundo lleno de pecado. Vivimos en un mundo lleno de pecado, lleno de sinsabores, lleno de problemas, lleno de angustias. Pero bendito sea el Señor, que en medio de los problemas Él está allí para levantarnos. Bendito sea el Señor, que en medio de las enfermedades Él está allí para sanarnos. Bendito sea el Señor, que en medio de la escasez allí está Dios para prosperarnos. Y cuando el diablo dice no tienes, Dios dice si tienes. Cuando el Satanás dice no puedes, Dios dice claro que puedes. En mi nombre todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Somos una iglesia santa para vivir una vida espiritualmente que agrada a Dios. Ya no una vida de pecado, debemos de obedecer a Dios para vivir en una vida en santidad. Una vida apartada del mal, una vida apartada de todo pecado. Somos una iglesia santa para glorificar a Dios en todo lo que nosotros hagamos. Obedecer a Dios en todas estas cosas nos hará bien. Por último, somos una iglesia peculiar, propia de Dios, exclusivos de Dios, exclusividad de Dios. No somos de cualquier Dios, somos iglesia de un Dios maravilloso. Somos iglesia de un Dios supremo. Somos iglesia de un Dios alto y sublime. Somos iglesia de un Dios todopoderoso que creó todo lo que nosotros miramos y somos. El Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 21 dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama, dice Jesucristo, será amado por mi Padre. Dice, y yo lo amaré y me manifestaré a Él. Lo que tengo que hacer yo es bien sencillo. Es guardar los mandamientos de Dios y obedecerlo
Cuando yo hago esto, entonces en beneficio a esto, o por lo que yo hice, tengo el amor de Dios. Todo el amor de Dios, que es tan sublime, es para mí. Es como cuando a usted se le acerca a su esposa, o su esposa se le acerca a usted y le dice: todo mi amor es tuyo. ¿Cómo se siente? ¿Verdad que sí? Imagínese usted que guardando los mandamientos de Dios y obedeciendo a Dios en todo, todo el amor de Dios es para mí. Y no únicamente eso, dice Jesucristo que también Él me ama. Y no únicamente eso, dice que se manifestará a mí. O sea, que Jesucristo puede estar en el mismo cuarto que yo estoy, porque se manifiesta. Que Jesucristo puede ser el centro de este lugar, porque se manifiesta a nosotros. Porque la Biblia dice que donde 2 o 3 están congregados en su bendito nombre, Él está allí en medio de ellos. Qué bendición es saber que Jesús se manifiesta a nosotros. No únicamente que nos aman, pero que se manifiestan a nosotros. Somos una iglesia peculiar, propia de Dios. No por ser mejores que otros, sino porque a Dios así le plació. No por nuestras virtudes, sino por la gracia de Dios que nos llamó con vocación santa. Dios nos llamó para que fuéramos diferentes. Por eso somos iglesia separada, apartada, porque Dios quiere que seamos diferentes. No somos como el mundo, no somos ni nos parecemos como el mundo, somos totalmente diferentes. Somos de Dios, estamos aparte, nos parecemos a Cristo. Con eso le digo todo. No por nuestras virtudes. Es porque Dios nos llamó para que fuéramos diferentes y fuéramos obedientes a Dios en algunas cosas. No, Señor, en todo. El llamamiento, con eso estoy terminando, el llamamiento implica separación y obediencia. Separación del mundo, separación del pecado, separación de la maldad, separación de las tinieblas, separación de aquello que el mundo o Satanás nos bombardea a todos nosotros por todos los medios habidos y por haber, por las redes sociales, por donde usted lo busque. Allí está siempre Satanás bombardeándonos. Pero por eso les digo en esta mañana que el llamamiento implica separación y implica obediencia. La iglesia del Señor es un tesoro muy especial para nuestro Dios. Y usted, en esta mañana, como esa iglesia, usted viene a ser esa iglesia apartada, esa iglesia obediente, esa iglesia del Señor que es como un tesoro, que Dios lo cuida, que Dios lo guarda como la niña de los ojos de Él. Que no importa que usted esté pasando, que no importa la prueba que se le levantó en su familia, en su matrimonio, en sus hijos, el Dios glorioso que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable.